Hoy es domingo, 23 de marzo del año 2025, una fecha que nos invita a sumergirnos en tres grandes temas que marcan el rumbo de esta jornada: el llamado de Moisés en la zarza ardiente, la advertencia de San Pablo sobre la fidelidad del pueblo y la parábola de la higuera sin fruto narrada en el Evangelio de San Lucas. Desde el momento en que Moisés experimenta el fuego que no consume, pasando por la reflexión de los Corintios, hasta la enseñanza de Jesús sobre la urgencia de la conversión, cada pasaje entrelaza una historia de liberación, esperanza y cambio profundo que nos cautiva y sacude por dentro. Asomarse a la historia de Moisés es descubrir un escenario cargado de misterio en el horizonte polvoriento donde su labor diaria como pastor lo lleva justo a los confines del desierto. En ese paraje aparentemente muerto, algo sobrenatural llama su atención: un zarzal en llamas que no se consume. Parece imposible que la maleza, habitualmente un manojo de ramas secas y frágiles, permanezca intacta en medio del fuego. Sin poder contener la curiosidad, Moisés da unos pasos cautelosos y siente que le invaden, al mismo tiempo, la fascinación y el desconcierto. Entonces escucha la voz divina que pronuncia su nombre con una serena autoridad. Lo más sorprendente es la orden de quitarse las sandalias, signo de que pisa territorio sagrado. En ese instante, Moisés comprende que sus días de pastor anónimo están a punto de transformarse radicalmente. Dios mismo lo llama, pidiéndole rescatar a su pueblo de la opresión en Egipto. La escena dibuja un espectáculo profundamente simbólico. El fuego que arde en el zarzal se convierte en una imagen de la presencia divina que abraza sin destruir. Moisés, aturdido, oculta el rostro porque intuye la magnitud del ser que está ante él. Y, sin embargo, esa misma voz, antes tan imponente, se revela también cercana y misericordiosa. Es el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, quien ha visto la miseria de sus hijos esclavizados. El diálogo entre Moisés y este Dios compasivo no se queda en una visión extraordinaria, sino que forja un vínculo directo con la historia de varias generaciones que anhelan la salvación. Cuando Moisés cuestiona cómo se presentará ante los israelitas y pregunta por el nombre divino, la respuesta es contundente: yo soy. Un nombre que no encierra a Dios en límites humanos, que trasciende el tiempo y confirma su presencia eterna, pero que también inspira confianza en la misión que Moisés debe emprender. Con solo escuchar estas palabras, se despierta una llama de esperanza en medio del sufrimiento de un pueblo que ha esperado demasiados años. En el segundo tema del día, la lectura de la primera carta de San Pablo a los Corintios, asoma otra perspectiva fascinante sobre la historia del pueblo de Dios en el desierto. San Pablo recuerda a sus hermanos en la fe que aquellos que cruzaron el Mar Rojo, que comieron el alimento milagroso caído del cielo y bebieron de la roca espiritual, no estuvieron exentos de tentaciones ni de alejamiento de la verdad divina. La imagen de la nube que guió al pueblo por el desierto se vuelve un eco de la protección y el acompañamiento constante de Dios, aunque no todos se mantuvieron fieles. El apóstol nos presenta un espejo que refleja cómo la ingratitud y la murmuración pueden aislar de la gracia a quien se niega a reconocer el favor recibido. Para San Pablo, toda esa experiencia histórica es un llamado de atención para quienes hojean hoy estos escritos, un recordatorio de que la autosuficiencia puede llevar al error de creerse firme e intocable. Es un toque de queda para el orgullo: el que crea estar firme, tenga cuidado de no caer. Su carta funciona como advertencia y, a la vez, un consejo paternal para sacudir adormecimientos espirituales. Finalmente, el Evangelio de San Lucas se convierte en una invitación directa a la conversión. El pasaje comienza con una noticia escalofriante: hay quienes murieron en circunstancias trágicas, víctimas de la violencia o de un accidente fortuito. Jesús desmonta de inmediato la relación simplista entre desgracia y culpa personal. No es que aquellos que murieron fueran peores que los demás, sino que cada quien ha de examinar su propia vida y arrepentirse, porque nadie sabe en qué momento puede llegar su fin. Es un sacudón brusco para esos oyentes que quizá pretendían culpabilizar a otros sin mirar la necesidad de cambiarse a sí mismos. Tras poner sobre la mesa esta potente reflexión, Jesús introduce la parábola de un hombre que, durante 3 largos años,
espera ver fruto en su higuera y no encuentra nada. Hastiado de esta situación, ordena cortar el árbol estéril para no seguir malgastando el terreno. Sin embargo, el viñador intercede, pide un año más, tiempo para remover la tierra y abonarla, con la esperanza de que surjan por fin los anhelados frutos. Esta súplica enfatiza la paciencia divina pero, a la vez, la urgencia de no retrasar más el cambio, porque el tiempo de espera no es infinito. Estos tres pasajes, enlazados como piezas de un solo mosaico, forman la trama de esta jornada. Mientras Moisés descubre su misión encendida en una zarza que no se consume, el pueblo de Israel recuerda, por boca de San Pablo, las consecuencias de su ingratitud en el desierto, y Jesús presenta la historia de la higuera estéril que, pese a la paciencia del viñador, no puede prolongar el momento de la decisión de manera indefinida. Todos giran en torno a la mutualidad entre la acción espectacular de Dios y la respuesta humana. Dios actúa, pero espera que cada quien dé el paso de la conversión y responda con frutos concretos. El crescendo de esta historia nos lleva a plantearnos, ¿qué ocurre con quienes, como Moisés, han escuchado el llamado pero temen dar el siguiente paso? ¿Qué pasa con quienes, como el pueblo de Israel, han recibido la protección divina y aún así se dejan atrapar por la desesperanza o la soberbia? ¿Y qué sucede con la higuera, que un día se ve amenazada de ser cortada, pero recibe una oportunidad extra para cambiar? Cada uno de estos episodios lanza un reto a nuestras decisiones y nos recuerda que la fe no puede quedarse en un adorno sentimental, sino que debe traducirse en acciones concretas, en un renacer que transforme la vida cotidiana. Sería imposible dejar de lado el contexto. Vivimos en una realidad cambiante, con sobresaltos y momentos inesperados, como bien indica el relato de los galileos que murieron trágicamente. Ante toda duda y angustia, la pregunta fundamental es si estamos dispuestos a movernos, a abonar nuestra alma y a hacerla más fértil, para que dé fruto cuando llegue el tiempo de la cosecha. Observar la paciencia de Dios no debe ofrecernos un pretexto para la inercia, sino más bien impulsarnos a aprovechar al máximo cada día. No se trata de temer la destrucción inminente, sino de comprender que esta vida es única y que, aunque Dios siempre ofrece oportunidades, no conviene desperdiciar el tiempo en distracciones que nos apartan de la meta. A lo largo de estos relatos, late una misma voz que pide un giro interno, dejar de ver la desgracia ajena como justificación para cerrarse a la necesidad personal de cambio, y recordar que detrás de todo acontecimiento, favorable o adverso, siempre puede haber un aprendizaje o una oportunidad para volver a comenzar. Ese es el espíritu que recorre cada línea de la liturgia de este día, la ocasión de revisar nuestras prioridades y preguntarnos hasta qué punto hemos actuado con sinceridad ante nuestra propia misión. Quizá, en la voz de Dios que le habla a Moisés, escuchemos un llamado personal, quizá, en la corrección de San Pablo, hallemos la advertencia que tanto necesitábamos, o, finalmente, en la parábola de la higuera, encontremos la certeza de que, pese a nuestra aridez, todavía nos aguarda la misericordia que invita a florecer. Al cerrar esta presentación, la reflexión es inevitable. La conversión y la transformación personal no son un eslogan vacío, sino la senda que nos alinea con la voluntad divina para construir un mundo más pleno. El fuego que no destruye, la guía en medio del desierto y la paciencia de quien cuida la viña se convierten en símbolos vigorosos de una gracia que nos alcanza a todos, superando las durezas y los desalientos. Hoy, más que nunca, se pronuncia el yo soy en nuestro interior, invitándonos a ser valientes, a soltar las sandalias del pasado y a confiar en la promesa de una vida renovada. Si te gustó el video, por favor dale me gusta y suscríbete al canal, esto nos ayuda a seguir contando historias. Gracias.